Bueno, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, ¿cómo están? Bueno, conmigo van a tener la materia de lengua castellano. Son 5 unidades, 5 o 6 unidades creo que era, que son la parte básica de lo que es lengua castellano. Y bueno, hoy vamos a desarrollar lo que es el lenguaje y la comunicación, que es lo que la mayoría estamos utilizando para poder comunicarnos con el mundo que nos rodea. ¿Pueden ver mi power? ¿Pueden ver? Sí, profe. No, ok, genial. Bueno, hoy vamos a desarrollar la unidad número 1. Ali ya les pasó cuándo va a ser nuestra parcial y cuándo va a ser nuestra final. La secretaria les pasó. ¿Le pasó en el grupo? Sí, ya pasó ya. La fecha es el 30, el 30 de lunes. octubre. El 30 de octubre. Sí, el 30. Domingo es 30, lunes 31. No, el lunes 31, sí. ¿Y la final? ¿Cuándo les pasó la final? Veintiocho de noviembre. Bueno, 31 y 28. Bueno, vamos a iniciar. Acá tengo un mensajito. Creo que a mí me sale un poco entrecortado la clase. ¿La demás me escuchan bien? Sale un Os- ruido también, profe. Así de repente. y ese es el ruido de mi computadora que no sé qué le pasa. Que me cayó, pues. Ahora, Pero bien, profe. Todo bueno, bien. ¿se me O escucha sea, bien? a veces más. Bueno, bueno, genial. Bueno, entonces vamos a iniciar. Si me escuchan bien, a lo mejor ha de ser bien al internet porque está lloviendo y el viento ahí veces hace que se corte un poco el audio. Bueno, como les dije, vamos a tener para la parcial entonces, ya que es el 31 de agosto, de octubre, perdón, hoy inicia. Y bueno, vamos a tener dos unidades para la parcial, máximo tres, si es que hay tiempo, porque el examen está fijado para el 31 y vamos a iniciar entonces. Bueno, vamos a hablar primeramente de lo que es Profe, sí, profe, hay un ruido ahí. No sé si John más escuchó. un video de que te voy a hacer escuchar. No sé si es de tu De este, máquina, profe. Sí. no, y ese es mi computadora que hace el ruido. Ah, Pero me escuchan bien. sí, yo te escucho bien. Voy a retirarme un poquito más a ver si es menos. No sé, vos sabés que eh, eché y se quedó con ese ruido. Y voy a tener que mandar a revisar, pero por lo menos ahora me salva para poder dar la clase de ahora con ustedes. Bueno, eh, vamos a hablar de lo que es el lenguaje. Me avisan si es que no me escuchan eh, para poder ver qué pasa. ¿No? Bueno, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad que eh, todos los seres humanos tenemos la capacidad de ¿qué? De comunicarnos mediante signos. Si el signo que usamos para comunicarnos es el signo lingüístico, entonces hablamos de una comunicación verbal, que es la oral o puede ser también escrita. Si usamos otros tipos de signos, como visuales, olfativos, táctiles, sonoros, hablamos de comunicación no verbal. Bueno, entonces, ¿qué es el lenguaje? Son las herramientas
que tenemos nosotros que podemos utilizar para poder comunicarnos. Y eso puede darse de forma verbal o de forma escrita, o teniendo en cuenta otro tipo de signo que puede ser visual a través de los gráficos, o olfativo por los olores, táctiles por el tacto y sonoro por los ruidos. Entonces podemos definir que el lenguaje como un medio de comunicación formado por un sistema de signos arbitrarios codificados que nos permiten representar la realidad en ausencia de esta. Cada signo estará formado por un significante y un significado. Entre los seres humanos, la forma de comunicarnos más frecuente es el lenguaje verbal, que sería el lenguaje oral, ¿verdad? Porque hablamos de una forma significante y un significado. Porque cuando nosotros, por ejemplo, observamos, por ejemplo, una manzana, ese sería la manzana, cuando nuestro cerebro, o sea, cuando nuestros ojos, o sea, la parte visual, observa la manzana y luego automáticamente nuestro cerebro ya emite un concepto acerca de ese objeto. Y evidentemente, bueno, una manzana es una fruta que es nutritiva, que ayuda al cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el lenguaje. Son los medios que tenemos nosotros los humanos para poder comunicarnos, para poder expresar lo que sentimos, lo que pensamos o lo que queremos en ese momento en que estamos hablando con otra persona. ¿Y qué sería la comunicación? El lenguaje ya vimos que son los elementos con que cuenta un humano para poder exteriorizar lo que piensa sobre un objeto. Y que esa comunicación es la capacidad que cada humano tiene para realizar conductas intencionadas, significativas, capaces de interactuar con otras ajenas. ¿Qué quiere decir capaz de interactuar con otras ajenas? Es cuando yo estoy conversando con otra persona y evidentemente estoy expresando una idea y argumentando esa idea. Eh, Hay otra persona o la persona que está en ese momento conmigo tiene otro pensamiento acerca del tema. Entonces, por eso dice capaz de interactuar con otras ajenas, o sea, eso sería otras ideas ajenas a la tuya. Sería un acto comunicativo, cualquier acción dirigida a un receptor y que éste pueda interpretar y actuar en consecuencia. Evidentemente, cuando estamos reunidos con otras personas, ya sea en una reunión de trabajo, en una reunión social o en una reunión de la escuela, ¿verdad? Entonces, cualquier acto de comunicación que suceda dentro de esa reunión es siempre dirigida hacia un receptor. Por eso es que cuando hablamos acerca de los elementos de la comunicación, siempre vamos a tener un emisor y un receptor. El emisor es la persona quien habla y el receptor es la persona quien recibe la información. La necesidad de comunicarse se observa en el desarrollo del niño, que durante el primer año y medio de vida muestra una actividad social y comunicativa que se inicia y desarrolla en el seno de la familia y que irá otorgando significados a los significantes. ¿Qué quiere decir? Que le va a ir otorgando conceptos a cada dibujo, a cada objeto que ese niño o niña observe durante el lapso de su etapa de crecimiento. Por eso es que el niño, cuando tiene entre la etapa de 8 o 9 meses, ellos balbucean, ellos emiten una vocal o una consonante. Ahí ellos se están preparando para poder comunicarse con el mundo que les rodea, en este caso con papá y mamá. Por eso es que mamá eh, siempre adivina lo que quiere su hijo. ¿Por qué? Porque ellos están en constante comunicación. Uno lo visual y otro que hay ese apego, ¿verdad? Ese vínculo madre-hijo o madre-hija que es algo que no se puede explicar. Y siempre la mamá sabe que quiere el hijo. Bueno, a eso se refiere cuando el niño se prepara para poder comunicarse con el mundo que los rodea.
Bueno, entonces tenemos aquí que la comunicación es la transmisión de una información de un emisor a un receptor. Cuando se produce un acto de comunicación, intervienen una serie de elementos. Entonces quedó claro aquí lo que es el lenguaje y la comunicación. ¿Tienen alguna pregunta? Dora, María, Diana. Gracias por contestar. Bueno, pues ahora vamos a los elementos de la comunicación. Bueno, intervienen una serie de elementos y esos elementos de la comunicación son, por ejemplo, tenemos el emisor, que es la persona quien transmite la información. Tenemos el mensaje y tenemos el receptor, que es la persona quien recibe la información. El código es como, si es por señas, por signos, por palabras. El canal es la forma como vamos a enviar ese mensaje, que puede ser televisivo, que puede ser también por correo electrónico o a través del teléfono móvil. Una vez que la persona, que es el receptor, recibe la información, eh, lee la información y después esta se convierte en emisor cuando contesta ese mensaje y este se convierte en receptor. Entonces se invierten los papeles aquí cuando cada uno se contesta. Y el contexto es la situación o el escenario donde se desarrolla el acto comunicacional. Entonces tenemos que los elementos de la comunicación es el emisor, que es la persona que produce el mensaje, que habla, escribe o gesticula. ¿Por qué, por qué decimos que gesticula? Porque a veces el acto comunicativo se puede dar a través de las gesticulaciones del rostro. Hay veces una seña, nosotros ya sabemos lo que significa cuando una mamá o un papá hace un gesto, ya nosotros adivinamos lo que quiere decir. Después tenemos el receptor, que es el destinatario del mensaje. Es la persona que escucha, lee y mira. Luego tenemos como tercer elemento el mensaje, que es la información que se envía entre el emisor y el receptor. Luego tenemos el código, que es un conjunto de signos y reglas que utilizamos para producir el mensaje. El canal es el medio físico mediante el cual se transmite el mensaje, en este caso el aire, así el televisivo, a través de los teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Y el contexto o situación es el conjunto de circunstancias en que se desarrolla el acto comunicativo. Estas circunstancias son el tiempo, el lugar, la relación de los interlocutores. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Ninguna pregunta con respecto a los elementos de la comunicación? ¿Hasta aquí comprendieron? ¿O hay algo que no les quedó claro? Sí, profe, entendido. Bueno, genial. Bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación. Según esto, se puede clasificar la comunicación dentro de dos grandes grupos, verbal y no verbal. La comunicación verbal es aquella donde el mensaje es verbalizado, pues se utilizan palabras ya sea de manera oral o escrita, mientras que la comunicación no verbal es aquella que se da sin el uso de la palabra.
Se utilizan gestos, mirada, movimientos corporales, entre otras expresiones. Muchas veces estos dos tipos de comunicación se utilizan simultáneamente a la hora de transmitir un mensaje, formando una comunicación mixta. Esto se puede observar en el cine, las historietas y los anuncios publicitarios, por mencionar solo algunos ejemplos. ¿Qué quiere decir esto? Es que cuando dice hay dos tipos de comunicación y se utilizan de forma simultánea es cuando utilizamos la comunicación oral junto con el no verbal. ¿Qué pasa? A la par que hablamos, estamos haciendo gestos o miradas o movimientos de repente con la mano corporales, ¿verdad? Entonces ahí utilizamos ambos tipos de comunicación. Lo mismo cuando mamá nos dice, bueno, mañana vamos a irnos y después, qué sé yo, en la casa de tu tía y tu tía está ahí, después te hace un gesto con la mirada, ¿verdad? Entonces, tipo que no se quiere ir. Entonces, por eso dice que utilizan ambas, a los dos tipos. Bueno, terminamos la parte de comunicación para entrar en lo que serían las funciones del lenguaje. En el lenguaje, en el lenguaje tenemos como 6 funciones o 6 herramientas que uno puede utilizar para poder mantener la comunicación. Las funciones del lenguaje representan los diferentes objetivos y propósitos que se le dan al lenguaje al momento de comunicarnos. Los lingüistas estudiaron nuestra forma de hablar y descubrieron que todos los lenguajes cambian su forma y funcionamiento según el objetivo para él que se los utiliza. De acuerdo al lingüista Rousseau Roman Jacobson, las funciones del lenguaje son 6. O sea, él divide en 6. Esas funciones son referencial o informativa, la conativa o apelativa, otros les ponen apelativa, la poética, la emotiva, la fática y la metalingüística. Estas son 6 funciones o 6 herramientas que tenemos para poder comunicarnos. Tenemos otro ejemplo de las funciones del lenguaje. Un mensaje tiene una función, por ejemplo, representativa, cuando expresa contenidos objetivos de un referente. Bueno, la función representativa se da cuando la persona informa algo. Por ejemplo, mañana es el cumpleaños de Betina. En la película El Vigilante, de la serie del Vigilante tiene 7 capítulos, está informando, entonces es representativa. Luego tenemos una función expresiva. Una función expresiva que es cuando expresamos algún tipo de sentimientos. Y, por ejemplo, qué lindo está el día, qué bonito es ese jardín, o qué guapo es ese hombre, o qué guapo que es ese hombre, o qué guapa esa mujer, etc. Esa es expresiva cuando expresamos sentimientos. Otra función es la función apelativa, que la función apelativa es cuando influye sobre el receptor. Por ejemplo, cuando averigua, investiga o ordena algo. Un ejemplo de función apelativa es vente conmigo al cine, vamos al súper, mañana te compro la mochila y cosas así. Hace más fuerte el video de mi computador. Después tenemos otra función que es la metalingüística. Esta función tiene como objetivo las correcciones ortográficas
o gramaticales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice la letra B, el barco comienza con la letra B larga. Después tenemos otra función que es la fática, que es la que mantiene la comunicación en el canal, ¿verdad? Por ejemplo, un orador en un auditorio, cuando pregunta, por ejemplo, como yo, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Me siguen? ¿Me oyen? Entonces eso hace que se mantenga la comunicación o el interés del público. Después tenemos otra función poética, que es cuando se hace arte con la forma del mensaje. Por ejemplo, puede ser una rima, una poesía. Por ejemplo, está una rima, ando yo caliente y ríase la gente, o eres la flor más bella que engalana mi jardín. Entonces, su función es embellecer la forma del mensaje. A eso se refiere. No sé si les quedó alguna duda con respecto a estas funciones del mensaje. Dora, María. No, profe, todo bien. Vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de comunicación. Tenemos, por ejemplo, dependiendo de la relación entre emisor y receptor. Tenemos la comunicación unilateral, que se lleva a cabo cuando el receptor se desempeña también como emisor, por ejemplo, en las señales de tráfico o en los anuncios publicitarios. Unilateral es cuando uno hace de las dos formas. Porque habla de las señales de tráfico o anuncios publicitarios. Porque cuando uno va conduciendo por la carretera, siempre ven esos cartelitos donde te indican, por ejemplo, que es contramano o que hay una lomada. Automáticamente voy a saber qué significa. Entonces, por eso dice cuando se lleva a cabo, cuando el receptor no se desempeña como un emisor, cuando no es la persona quien están enviando esos mensajes. Entonces, a eso se refiere. Después tenemos esas señales del dibujito de los aviones que indican aeropuertos, o de los dibujitos de los colectivos donde te indican que es la parada. Entonces eso es una comunicación unilateral. Y la comunicación bilateral se produce cuando el emisor puede pasar a ser también receptor. Esto sucede en cualquier conversación entre dos personas. Yo te hablo, le expreso mis pensamientos a esa persona y luego esa persona me vuelve a contestar a mí. Entonces, por eso es bilateral. Luego tenemos, dependiendo del medio de comunicación que se utiliza, tenemos audiovisual, tenemos impresa y tenemos digital. Audiovisual, aquí se incluyen los mensajes que se transmiten a través de medios de comunicación. Audiovisual tradicional como cine, radio o televisión. Luego tenemos la impresa. En este tipo de comunicación escrita se incluyen los periódicos, las revistas, los folletos, los afiches, los trípticos, entre otros. Y luego tenemos la comunicación digital. La comunicación digital es posible gracias a la tecnología. Aquí se incluyen los correos electrónicos, las redes sociales como Facebook o Instagram y otras plataformas que permiten la distribución masiva de una información como YouTube o los famosos blogs de notas, ¿no? Los blogs. Entonces, tenemos, de acuerdo a la relación, que existe entre el emisor y el receptor, tenemos unilateral y bilateral.
Y dependiendo del medio de comunicación, es el medio que se utiliza, que puede ser audiovisual, impresa o digital. Luego tenemos lo que es la comunicación asertiva. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto al punto. María, Diana, ¿están ahí? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, profe, está todo bien. Bueno, ok. Bueno, ahora tenemos lo que es la comunicación asertiva, que es un tipo de comunicación que cuesta bastante porque está hablando acerca de la empatía o el respeto que debemos de tener con nuestros semejantes, porque no todos van a tener el mismo pensamiento que nosotros. Entonces tenemos que la comunicación asertiva es un estilo de comunicación en el que se expresa tus ideas, sentimientos, necesidades de forma directa, segura, tranquila y honesta, al mismo tiempo que eres empático y respetuoso con las otras personas. ¿Por qué? Porque uno está priorizando sus pensamientos. Esta forma de comunicarte diplomática y equilibrada, en la que compartes tu punto de vista y defiendes tus derechos, al mismo tiempo que tienes en cuenta los sentimientos de los demás y respetas sus creencias y derechos. Y lo haces tomando la responsabilidad por sus emociones, sin cargarte con la responsabilidad de otros y sin culparlos ni juzgarlos. La comunicación asertiva, como dije, es un tipo de comunicación en el que uno tiene que saber escuchar, eh, tiene que saber respetar a una persona que no opina o no piensa que uno, porque así como los dedos no son iguales, tampoco las personas son iguales. Y cada uno tiene su propio punto de vista. Pero eso quiere decir que no porque yo diga que está mal, la otra va a decir que está bien, sino que tiene que argumentar del por qué está en desacuerdo con mis opiniones y mis argumentaciones con respecto a un tema. Siempre hay que, cuando vas a dividir o vas a discutir con una persona sobre un punto, siempre uno tiene que argumentar su posición y no dejarse, por ejemplo, ¿cómo se dice? Ser maleable, que otra persona diga o te diga qué hacer o no hacer. Luego tenemos lo que es la comunicación mímica. La comunicación mímica es el tipo de comunicación que usa expresiones no verbales como el lenguaje corporal y gestual para transmitir un mensaje. Generalmente los mensajes que se busca transmitir con ella son sentimientos o emociones. También se utilizan en representaciones artísticas como obras teatrales, musicales e incluso en la danza misma. Además, la utilizan las personas sordomudas que a través del lenguaje de las señas se comunican en su vida cotidiana. Y que sí utilizan, por ejemplo, la parte del palco para poder, para poder dialogar a través de las señas, ¿verdad? Que tiene cada tipo de letra, ¿verdad? Porque hacen las señas y la otra persona comprende o entiende lo que está queriendo decir. Entonces, ¿qué es la comunicación mímica? Es un tipo de comunicación donde no se utilizan las palabras, pero sí el lenguaje corporal y gestual.
Hasta aquí estamos todo bien entonces. Bueno, aquí termina lo que es tipo de mímica. Tipos de comunicación mímica. Bueno, tenemos dos tipos. Existen dos tipos de comunicación mímica según el uso que se le dé o la intención del mensaje que se quiere transmitir. La comunicación mímica artística es la que se utiliza ya sea en el teatro, la danza, el cine, los circos, los musicales, entre otros. Además, actualmente se recurre a la comunicación mímica artística para poder transmitir mensajes masivos, ya sea para un producto cultural, como las películas o videoclips, o como estrategia de marketing en la publicidad, que fue, por ejemplo, la que se utilizó en estos juegos de Odesur, que era a través del gatito Tirica, ¿verdad? Era una representación mímica por el tipo, o sea, que el gatito, el gatito hacía de todo, pero hacía a través de movimientos corporales o a través de bailes, pero nunca habló. A eso se refiere cuando una comunicación mímica artística. La comunicación mímica no artística o cotidiana es la que todos los seres humanos usamos desde que nacemos para comunicarnos e incluso antes de desarrollar el habla. Incluyen todos los gestos, movimientos, muecas o representaciones de situaciones u objetos que hacemos para que los demás entiendan lo que tratamos de comunicar. Comunicación mímica no artística es la comunicación que hacemos durante nuestra vida cotidiana en el hogar, ¿verdad? Estamos en casa, por ejemplo, el hijo, la hija está en la cama, ya es muy tarde de la mañana, continúan durmiendo o continúan descansando, viene la mamá, abre la puerta, emite una atenta o les llama la atención, pero al llamarle la atención de forma oral, también gesticula o hace muecas o movimientos o gestos con el rostro. Entonces eso es no artística. ¿Por qué? Porque se da en el día a día, en el hogar, cuando convivimos con los amigos. Entonces por eso se divide en mímica artística y mímica no artística. Entonces la artística es la que se utiliza a nivel profesional, por decirlo de una forma, y la no artística es la que realizan las personas normales en su día a día. ¿Hasta aquí está todo bien? ¿No tienen ninguna pregunta? Todo bien, María. Bueno, ok, María. Y Diana, se va a cortar esta primera entrada. Luego vamos a entrar en el segundo link. Y a partir de la siguiente clase, ustedes van a ingresar directo de la plataforma. En la plataforma va a estar el link de acceso, porque el otro lunes la secretaría ya les va a enviar más en el grupo. Entonces ustedes directamente entran en la plataforma y ahí dice link de acceso. Ingresan ahí y van a entrar directo a mi clase. Bueno, Bueno, profe. ¿Y qué entonces hora vamos a entrar ahora? y 55. Como decimos, dale. Bueno, nos Gracias. conectamos en breve. Dale. Chao, chao.